por la gravedad por la profundidad del agua. ¿Por qué utilizamos esa fórmula? Si ustedes se van a su guía de problemas, van a ver que tienen la expresión fundamental o la ecuación fundamental de la hidrostática, que ¿qué es lo que hace? Relaciona la variación de presión con la altura. Con que la presión ejercida, en este caso, ¿sí? Estamos hablando del teorema fundamental de la hidrostática, de un fluido. Es decir, yo quiero saber qué presión ejerce un líquido X cualquiera, en este caso lo tomamos al agua, entonces voy a utilizar la ecuación fundamental de la hidrostática. Es por eso que esto entonces sería densidad del agua. Yo lo hice en el sistema MKS. Si ustedes tuviesen que resolverlo, un problema de estos, si ustedes tienen que pensar en una consigna, por ejemplo, nosotros le pondríamos esta misma respuesta, esta misma pregunta, y la respuesta ya va a estar en alguno de estos sistemas, ¿sí? Yo acá puse, por ejemplo, 4 centímetros en CGS y para resolver ya lo pasé al MKS, ¿sí? Ustedes van a encontrar la respuesta o en el MKS o en el CGS y ahí se van a dar cuenta, la resolución la van a tener que hacer ustedes y elegir la opción correcta. Sí, en este caso, bueno, pasando al MKS, lo que es la densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico, serían 1000 kilogramos por metro cúbico por la aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por los 4 centímetros pasados a el MKS, 0,04 metros. ¿Qué me da esto? ¿Sí? Me da como resultado final 392 newton por metro cuadrado. Ahí está gravedad por 4 centímetros. ¿Los 4 centímetros es la base o la altura? Dijo. Los 4 centímetros serían la profundidad. Fíjate, siempre eso es otra cosa, otro detalle que tienen que tener en cuenta. A la hora de rendir o de hacer un parcial, fíjense cómo nosotros le hacemos las preguntas, ¿ven? O sea, ese es un detalle, está buena la pregunta para que aclare el detalle. ¿Cuál es la presión debida al peso del agua en cada vaso a 4 centímetros de profundidad? Si ustedes miran acá donde yo les estoy señalando, ¿ven una flecha verde? ¿Qué quiere decir esto? Esto puede ser una pregunta, es un detalle, por ejemplo, en un final nosotros le podemos estar haciendo una pregunta, porque ustedes ya se supone que pasaron práctico, no le mostramos ningún esquema y les digo, ¿cómo toman la profundidad? Siempre la profundidad la voy a tomar de la superficie del líquido hacia abajo, ¿está? ¿Ven? Entonces, como a mí me dice cuál es la presión debida al peso del agua en cada vaso, en ambos vasos, a 4 centímetros de profundidad, es como que yo me posiciono acá, bien ahí donde está la punta de la flecha. En ambos vasos va a ser la misma, va a ser de 392 newton por metro cuadrado. ¿Se entiende? Diferente hubiese sido que yo les hubiera preguntado cuál es la presión debida al peso del agua en el fondo de cada vaso. En ese caso, ustedes tendrían que haber hecho el cálculo de 2 presiones, ¿sí? En el vaso de trago largo yo tendría que hacerlo a 10 centímetros, acá hubieran sido 10 centímetros y acá hubieran sido 0,1 metro, ¿sí? Y acá si hubiesen sido 5 centímetros, acá yo hubiese tenido que poner 0,05 metros. ¿Se entiende? Siempre presten atención cuál es la consigna o cuál es la pregunta que se le hace. Entonces, en este caso, a 4 centímetros en ambos vasos la presión es la misma. No sé si aclaré la pregunta. Sí, profe. Gracias. Está. Perfecto. Bien. Después, en el punto B, bueno, es un ejercicio similar. En este caso es como yo les decía, ustedes si miran en la guía, vayamos a la guía. Uy, me estoy medio lejos. Si vamos a la guía, segundito. Acá estamos.
ahí sí les dice cuál es la presión generada por el agua en el fondo de cada vaso. Entonces, yo les puse acá la respuesta. Ustedes deberían, haciendo la misma fórmula, llegar a estos valores. Y en el punto C también les dice, expliquen qué se basa para calcular la densidad, las presiones calculadas en A y B son presiones absolutas o relativas. ¿Qué opinan ustedes? Yo le puse acá relativa, está la respuesta, pero ¿por qué sería? ¿Por qué yo tengo que considerar que la presión que yo estoy calculando acá, debido al, donde estoy utilizando la ecuación fundamental de la hidrostática, es una presión relativa? ¿Por qué? Yo hoy les dije, ¿no es cierto?, ecuación fundamental de la hidrostática que tiene en cuenta la presión debida a, o la presión ejercida por el peso de un fluido, ¿sí? ¿Tengo en cuenta lo que es la presión atmosférica o no? Acá Tomás, perdón, Tomás